Dando inicio a nuestros temas de Matemáticas 2, si vamos a comenzar con lo que es el ángulo. Los ángulos los vamos a ocupar más adelante, ¿sí? Ya tenemos que tener los conceptos previos. Ok, vamos a comenzar con la definición de ángulo. Ángulo se llama a la parte del plano delimitada por dos semirrectas, ¿sí? Que parten de un mismo punto llamado vértice. A cada semirrecta se le llama lado del ángulo, ¿sí? En este caso yo aquí presento un ángulo de 60 grados en donde está delimitado por dos semirrectas, ¿verdad? Sí, algo importante del ángulo es que a mí no me importa o no se debe de tener interés en la longitud de estas dos líneas que conforman el ángulo, ¿sí? No importa si de repente son muy pequeñas o muy grandes. Lo que estará importando es qué abertura haya entre estas dos, ¿sí? Como en este caso se alcanza a ver que esta abertura es de 60 grados. ¿Sí? Si recordamos un poco de lo que vimos por allá en la primaria, si recordemos que los ángulos se miden con el transportador, ¿sí? Entonces, dependiendo la medida que tengan, tendremos diferentes tipos. El primer tipo de ángulo que yo tengo es el ángulo agudo, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo agudo? El ángulo agudo tiene la característica de que este mide menos de 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo dos líneas, las cuales no me interesa su longitud, me interesa la abertura que hay entre ambas, ¿sí? Y en este caso, el vértice, que este es este puntito en el que convergen ambas, y esto le voy a llamar vértice. Entonces, a mí me interesa saber este ángulo, ¿verdad? Con mi transportador lo voy a colocar en el vértice. Los transportadores tienen una especie de cruz. Si esa cruz la coloco en el vértice, tal cual como la veo aquí, ¿sí? Me alineo con el 0 y voy contando, ¿sale? Entonces, aquí muchos dirán, tiene 120 grados por el número que encuentro aquí, ¿sí? Pero no tiene 120, ¿sí? Me dice porque recuerden que los ángulos agudos tienen que ser menos de 90. Si veo, tiene dos configuraciones, ¿sí? En la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba va de 180, ¿sí? En sentido antihorario, hasta 0, ¿sí? Llegar aquí a la parte izquierda. Pero también va en sentido que va aumentando, si aquí no se alcanza a ver, pero aquí está el 0, 10, 20, 30, hasta llegar al 180, ¿sí? Ok, aquí veo este sentido, sí, que este es el sentido horario que va creciendo de izquierda a derecha, y este que crece en sentido antihorario va creciendo de derecha a izquierda, ¿sí? Ok, entonces vamos a medir este ángulo. Me posiciono, es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, aproximadamente mediría 62 grados este ángulo, ¿sí? Con lo cual cumple para ser un ángulo agudo, ¿sí? Ok, aquí tengo otro tipo de ángulo, que en este caso visualizo un ángulo de 44.4 grados. Sí, si tengo más o menos, no estoy ni entre el 44 ni entre el 45, porque está un poquito más para allá, si pudiese usar unos decimales. Ok, pasamos al ángulo recto. ¿Sí? Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Sí? Me dice, si te das cuenta, en la esquina del ángulo hay un símbolo especial, una caja, ¿sí? Un cuadrito, algo se ve diferente, se simboliza diferente un ángulo recto, ¿sí? No se suele escribir el 90, ¿sí? Inmediatamente cuando vemos esta cajita ya nos está diciendo que mide 90 grados. Si nos estaremos preguntando cuál es esta cajita, cuál es este cuadrado que aparece, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo primero lo simbolice así, ¿sí? Y lo mido con mi transportador 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿sí? Y en este caso ya no va a ser necesario que yo marque todo mi ángulo, simplemente lo que tendría que hacer es marcar aquí una especie de rectángulo, una especie de cajita, ¿sí? Y con esta cajita que yo marque aquí, ya estoy indicando que mi ángulo es de 90 grados, y ningún otro ángulo se marca con esta cajita más que el de 90. Y ese es mi ángulo recto. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Voy a continuar con un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 pero menos de 180, es decir, voy a tener un rango de aquí hasta acá, ¿sí? Yo veo que pues efectivamente mide más de 90 grados este ángulo, sí, todavía tiene aquí una partecita que lo complementa. Entonces, ¿cuánto mide? 100, 110, 120, 130, 140, 150, por aquí está 145, 46, 47,
Yo creo que mide como 147, 148 grados, y aquí porque la línea es bastante gruesa, pues no podemos delimitar un valor exacto, pero si habría que dar alguno, yo diría que mide 147.5, ¿sí? Es para que aprendamos a leer ángulos, ¿sí? Este es mi ángulo obtuso, aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Posteriormente continuamos con el ángulo llano, ¿sí? Estos ángulos tienen la característica de que sí o sí miden 180, no pueden medir más, no pueden medir menos, ¿sí? Es como el ángulo recto, no puede medir más de 90 ni menos de 90, exactamente 90. Si en este caso veo que este ángulo mide pues 180, que es prácticamente una línea acostada, ¿verdad? Sí, que el vértice estaría pues más o menos por aquí, ¿sí? El vértice estaría más o menos por aquí y ya de ahí tomo mi respectivo ángulo, ¿sí? Entonces un ángulo llano, ¿sí? Es aquel que está completamente plano. Sí, lo podemos asociar a lo que viene siendo un poco la biología, ¿verdad? Que más adelante estarán viendo. Sí, el llano es aquel que está completamente plano. También existen los platos llanos, sí, etcétera, etcétera. Sí, entonces el nombre nos referencia a qué tipo de ángulo estamos hablando. Ok, tendríamos un ángulo cóncavo aquí, sí, que mide más de 180 grados, pero menos de 360, ¿sí? Aquí yo veo que pues con un un transportador convencional yo no alcanzaría a tomar esta medida, porque hasta acá me dirían pues mi 180, me haría falta este pedacito, ¿verdad? Veo que aunque yo coloque mi transportador, pues no me da la medida, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Tomar la medida restante, son 180, si tomo de 0, aquí estaría mi 180, 190, pero dirán, pero no está el 190, sí, pero si al 180 le sumo 10, pues ya tenía el 190, 200, 210, sí, estaría aproximadamente entre 218 grados, sí, porque vemos que no llega aquí al 40, ¿sale? Entonces tendría como 218 grados. ¿Sale? Lo pueden medir como ustedes gusten, ¿sí? O lo podemos decir que si aquí en total son 360 y a 360 le quito lo que vienen siendo, tomo la numeración de arriba, 0,10, ¿sí? Le quito 142 grados, 143 grados, pues me dará el ángulo restante, ¿sí? Porque pues esto en total mide 360, le quito este ángulo que no me están dando, ¿sí? Y me quedará el ángulo restante. Problemas similares se vieron en la materia de álgebra, ¿sí? Que los ángulos complementarios y demás. ¿Sí? Ok, entonces este es un ángulo cóncavo, lo podemos medir de cualquier manera. Ok, el ángulo completo sí son los que miden 360 grados. Por ejemplo, yo veo que aquí tiene los 180 de esta media luna, ¿sí? Y otros 180 de esta otra media luna, pues me estarán dando mis 360 grados. Ok, y aquí terminaría lo que es el primer tema, ¿sí? Los tipos de ángulos.